Hola amigos artísticos, yo soy Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast número 7 de Diálogos Artísticos. Como ustedes saben, Diálogos Artísticos pues es un podcast que está orientado a entrevistas, análisis y propuestas de los profesionales relacionados con las artes y la cultura. En esta ocasión pues nos toca hablar acerca de un tema súper interesante que nosotros titulamos Es una pregunta de cómo se construye un poeta. Y para esta ocasión pues, hemos invitado al maestro Margarito Cuéllar. Él es escritor, es editor, es periodista y promotor cultural. Margarito, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro podcast. Gracias, Daniel. Bueno, aquí estamos desafiando todas las La tecnología. todas las altas y bajas del Ajá, ciberespacio, así de es. las redes. Gracias, Daniel. Gracias a Diálogos Artísticos por darme el uso de la palabra y bueno, a la orden. Si me permites, quisiera dar una breve semblanza tuya, porque pues es breve, porque pues tu carrera es muy, muy amplia y escogí algunas cosas que- de las que hemos podido investigar y analizar. Y pues para el público, quiero decirles que Margarito Cuéllar es escritor, como lo mencionaba antes, periodista, editor, promotor cultural y maestro universitario. Nació en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en este, en el país pues de nuestro país, ¿verdad? En el año de 1956 ya descubrí aquí a Margarito, pero maestro en artes por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en artes y humanidades por el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey. Ha publicado pues, más de 20 libros de poesía, prosa y varias antologías. Ganador de varios premios de poesía, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en festivales y encuentros de poesía en México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Ecuador, en fin, varios países latinoamericanos, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA a partir del año 2014 en el área de letras y específicamente en poesía. Dirige el portal de periodismo y literatura música para camaleones.com.mx. Pues Margarito, nosotros quisimos en este podcast hablar un poquito acerca más de tu vida y de tu obra. Pues tú ya has escrito muchísimo y se ha escrito también mucho de ti, pero quisimos orientar hacia un poquito la cuestión personal de precisamente cómo se ha construido, cómo se construye un poeta. Y pues empezaremos con la primera pregunta, si no tienes inconveniente. ¿Cuál es primero tu definición de poeta? Eh, Gracias, Daniel. Bueno, vamos a entrarnos así en frío para llegar a una construcción que nos dé una definición que nos convenza, porque sobre todo siempre cuando nos preguntan a los escritores siempre se salen por la tangente. Solemos salir por la tangente, solemos contestar con metáforas y en sí no es que esté mal, pero solamente que no son definiciones muy académicas o muy precisas en términos pragmáticos. Yo diría que para mí el poeta justo es aquel que construye un espacio, un espacio de colores y formas muy parecido al del pintor, pero lo hace con palabras. Ese es el reto, es decir, que tiene que dibujar con palabras. Y, ese sería, digamos, como un acercamiento a lo que sería para mí el poeta, un constructor de palabras, alguien que incorpora eh, a su, a su material de construcción una serie de herramientas que tienen que ver con el lenguaje, sobre todo el lenguaje del español, que tiene que ver con una tradición histórica de, de, de un pasado a veces muy remoto y, y, una ubicación en el presente. Tal vez esos serían como elementos que coadyuvan, digamos,
a entender lo que pudiera ser el poeta. Si el poeta trabaja con palabras, obviamente, trabaja con un lenguaje, pero lo construye a través de una realidad no virtual. Puede ser que la realidad virtual sea ahora un medio importante para trasladar esos descubrimientos del poeta, pero estamos hablando en este caso de la realidad que vivimos en el momento. Tal vez no sea una definición, digamos, académica, pero por ahí vamos. Sí, pues el producto es básicamente intelectual, ¿no? Es un conjunto de conocimientos y todo que aglutina el poeta y los transforma en una forma de escritura, ¿no? Así es, así es, y pudiéramos pensar que estamos como en un universo muy abstracto. Volvemos otra vez también a la semejanza con, con una de las corrientes de la pintura, Ujú, pero de alguna forma esas palabras pues van tomando forma y se van acomodando en un mundo actual, ujú. en el ahora. Y puede ser que tengan algún reflejo hacia el futuro, eso no lo sabemos, eso depende de muchos aspectos, porque no todo que hacemos de literatura tiene un reflejo en el futuro. ¿Sí? Y la historia está llena de esos casos, Daniel. ¿Sí? Claro. ¿Qué otros elementos considerarías, ahora sí que forman los cimientos de esta construcción en un poeta que va iniciando o en un estudioso de la literatura o en un joven universitario que va empezando a construirse, vamos a decir? ¿Qué otros elementos considerarías importantes en esa construcción al un principio? Yo diría, como lo hemos hecho, como lo hemos platicado fuera de programa, Daniel, Ujú, eh, que primero sería como descubrirse a sí mismo, es decir, qué habilidades tengo yo como ser humano para poderme comunicar, porque a lo mejor quiero ser cantante, o a lo mejor quiero ser pintor, o a lo mejor quiero ser músico, pero mis habilidades están encaminadas hacia otra ruta. Entonces, yo creo que en principio es descubrir esas habilidades y una vez que están descubiertas, pues luchar contra todos los monstruos sabidos y por haber, los imaginarios y los reales, para poder llegar a una ruta que nos empecemos a trazar, porque en principio estamos construyendo algo, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero sí sabemos que queremos pelear por ello y sabemos que tenemos muchos obstáculos porque principalmente pues nuestra sociedad nos indica que hay que ser ciudadanos útiles ujú. a nuestro entorno, a la vida. Y a veces se considera que el artista no lo es, lo cual es un error, pero bueno, en principio tenemos que luchar contra todas estas situaciones y contra nosotros mismos, porque finalmente tenemos una serie de dudas en cuanto a que si lo que estamos construyendo tiene una es visible, ¿sí? O si es algo que está nada más en nuestra cabeza y no hay forma de que aterrice, ¿no? Entonces, descubrimos nuestras habilidades y luego nos preparamos. Una vez que hemos definido que tenemos esa habilidad para algunas cosas, pues nos preparamos, es decir, ya sea que estudiamos una carrera relacionada con ello o una carrera afín o la carrera que estemos estudiando si estamos en el ámbito académico, pero siempre enfocado de alguna forma a enriquecer esa habilidad que nosotros ya descubrimos y estamos luchando por construir algo con ella. Después de eso tiene que ver también con otra preparación paralela, que es la cuestión de, bueno, ¿qué hicieron otros poetas antes que yo? ¿Sí? Es que hizo Góngora, que hizo Quevedo, qué hicieron los poetas del siglo XX de habla hispana, qué hicieron los poetas europeos, qué hicieron los poetas latinoamericanos. Y con todo este bagaje, a medida que voy afianzando, que se va afianzando también el conocimiento de nuestro idioma, pues vamos construyendo esa casa, los primeros ladrillos de esa casa que en principio están como un poco chuecos, se nos viene la pared abajo, no le pusimos bien los cimientos y, y, y no es tan fácil, porque en ese transcurrir podemos desanimarnos. Yo pertenezco a una generación muy amplia, pero igual éramos muchos más y a mitad del camino, pues sí, muchos se fueron desanimando, es decir, no era la poesía no daba lo que se esperaba
y finalmente quedamos por los más necios. Ahora sí que este es un, un camino también, al cual yo le agrego esa palabra clave que me parece importante, que es la necedad, ¿verdad? ¿Y a qué edad o cuándo te diste cuenta de que querías ser escritor? Mira, pues yo quería escribir primero. Ujú. Cuando tenía por ahí los 15, 16, pues yo quería escribir. Estaba, pero no sabía cómo se hacía eso, si era por acto de magia, por arte de magia, quién te resolvía esas cosas que se te ocurrían, cómo las resolvías. En fin, vivíamos primero en San Luis Potosí, en comunidades muy pequeñas, pues donde no había realmente alternativas más que trabajar en el campo, Ya. que es muy románticamente, es fabuloso, que estás con la cercanía de la naturaleza, pero ese campo se estaba muriendo, es decir, es el campo de los años 60 que ya estaba agotado y que la gente tendía a migrar. Y es justo en la siguiente, en esa década de los años 60, pues la gente partía hacia Tamaulipas primero y luego hacia Nuevo León o directamente hacia Nuevo León. Y entonces empezaban a llegar sobre todo a Monterrey, pues inmigrantes de Coahuila, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Zacatecas, y, Ujú. y formaban ya parte pues de esta otra construcción. Entonces en esa dinámica, mi familia que solía viajar por temporadas hacia Ciudad Mante, Tamaulipas, al corte de caña, y hacia Altamira y las cercanías de Tampico al corte de algodón, en una de esas pues cargaban ya con las familias y una de esas pues no te decía nada, simplemente preparen sus cosas que y ahí vamos. Yo había estado un poquito ya en mi poblado estudiando la primaria y, y es hasta Tamaulipas cuando empiezo ya un poquito grande la, otra vez la primaria, ¿no? Yo trabajaba en el campo, cortaba, el algodón se sembraba, había que deshejarlo porque se sembraba, digamos, así como muchas matas y había que quitar las que ya no eran necesarias para dejar crecer a las otras y que produjeran, que se hiciera la producción de algodón. Y yo trabajaba en eso desde muy pequeño, desde los 10 años trabajaba en eso. Me decían la cuerda porque este, hacía el trabajo de una persona mayor desde los 11 12 años sobre todo, hacía el trabajo de una persona mayor y era trabajar de sol a sol y nadie pensaba en la escuela y un día a unos compadres de mi padre le dicen, oigan, manden a ese muchacho a la escuela, parece que tiene cabeza, es la palabra que decían. Y tenía un tío yo que se oponía totalmente a esto de estudiar, decía que eso no servía para nada. Y, y bueno, contra viento y marea me mandaron a la escuela, ya era yo un poquillo mayor, y justo al salir de la primaria, me toca representar a Tamaulipas, de los alumnos sobresalientes que van a ver al presidente de la República. Por ahí tengo unas fotos que no muestro nunca, en el que el presidente Echeverría justo me está poniendo la mano en el hombro y yo estoy volteando a verlo. Entonces, este, cómo ves, Daniel? Sí, tenía razón tu tío que tenías, o tu papá que tenías cabeza, ¿no? Entonces, dije, vámonos. Pues estudiaba en las mañanas y en la tarde me iba, agarraba mi morral con libros en un autobús como unos 40 minutos o una hora a otra población donde había quinto y sexto, porque ahí donde yo vivía había solamente hasta cuarto, ya había terminado cuarto, y así estuve quinto y sexto, y en sexto me dice un día el director de la escuela, Miguel Hidalgo, vas a ir a concursar, Altamira, allá con otros, tienes que prepararte. Y ya, pues yo fui y ya me hicieron una prueba muy voluminosa, me acuerdo, yo la llené. Y luego ya después me dijo el director, saliste el más alto del promedio de toda esta zona, pues vas a ir a ver al presidente de la República, los va a acompañar un maestro. Y así esa fue mi infancia, te digo, siempre un poquito mayor. Y ahí en sexto, primero de secundaria y segundo es cuando empieza a revolucionar algo en mi cabeza que traía como ideas para escribirlas y anotaba por ahí canciones, versos. Eh, Creo que esa raíz tiene que ver con mi familia, con mis tíos,
somos de familias muy alegres que les gustaba, muy serios, así aparentemente muy parcos, pero que les gustaba cantar y que les gustaba contar historias y leyendas. Y entonces mi tío ese que no le gustaba la escuela hacía versos, tenía libretas completas de versos, versos con sentido del humor y en el que se burlaba de las cosas. Sin duda, estos tíos hermanos de mi padre, mayores, tenían esa facilidad. También tenía otro tío que decía versos en las cantinas. Este, ese tío todavía vive, tiene 96 años. Ujú. Fuimos en su rescate hace poco hacia San Luis y está por acá, pero bueno, esa es otra historia. Ahí empezó Daniel, entre sexto y segundo de secundaria. En segundo de secundaria hay hay un concurso a las madres y me tocó ganarlo. Ya estudiaba en Altamira, estudiaba de noche porque no pude entrar de día, pese a que el presidente, aunque salgo en la foto y que me está tomando el hombro, la beca no nos llegó nunca para estudiar y ni siquiera pude estudiar en la escuela primaria de día, como todo el mundo, porque era un poquito mayor, ¿no? Pero ahí empezó todo esta situación de lo que luego fue la obra negra de la poesía. Ya interiorizado, ya con la conciencia de que querías escribir, eh, ¿quiénes fueron tus escritores que más te influenciaron en tu... Ahí, mi maestro de español en Altamira, en segundo de secundaria, Ujú. el que me dijo que participara en ese concurso, me facilitó algunos libros de Neruda y de Federico García Lorca. Recuerdo el Romancero Gitano y recuerdo los 20 poemas de Neruda. Este, y entonces, pues yo ya vi que aquello tenía un ritmo, mínimo tenía un ritmo, ¿sí? Y yo todavía no sabía qué era la poesía, pero quería expresarme y aquello tenía ritmo, tenía musicalidad. Entonces yo tenía que encontrar esa ruta, ¿no? Y allí me quedo, hasta allí me quedo porque luego ya emigramos hacia Monterrey en aquellos trenes de pasajeros que duraban todo el día y llegamos aquí con un tío que ya había hecho camino y que trabajaba en una carnicería en la colonia Buenos Aires y que vivía aquí en Monterrey en el Mezquital y allí llegaron mis padres con ellos. Yo me quedé todavía unos meses terminando, me quedé hasta junio terminando la secundaria. Bueno, el año, pues, el año correspondiente. Y ya pues me toca aquí lo demás. Aquí ya en la secundaria 36 que tuve un director que era pianista y que había estudiado letras, el doctor Ricardo García de Ocio, recuerdo perfectamente su nombre. Eh, pues nosotros, era una escuela en Sierra Ventana, ya te imaginas que era una escuela pues que recibía prácticamente lo que era de las clases más bajas de aquí de Monterrey, ¿no? Entonces, pues ahí eran pleitos y tremendas trifulcas, pues allí nos desarrollamos, allí el maestro, aunque éramos tres o cuatro alumnos que éramos mayores ya de edad para estar en la secundaria, nos dio cancha, nos dejaba traer el pelo largo, teníamos ahí una serie de privilegios además, pero además porque sobresalíamos un poco en los clubes artísticos, así yo me vinculé a los clubes de teatro y ahí estuve con otro pilar dentro de esta construcción, porque no nos construimos solos, ningún poeta, ningún artista se construye solo, y entonces yo creo que un pilar que me dio mucho material para que construir algo que yo pudiera considerar de cierta solidez es mi maestra Delia Garda, maestra con una gran trayectoria dentro del teatro de comedia aquí en Nuevo León, pero sobre todo una gran instructora y pues ella fue la que me mostró el camino, yo creo. Entonces te involucraste en el teatro también, como parte de... Estuve actuando, hice varias obras. En la secundaria ganamos con Su Alteza Serenísima de José Fuentes Mares. Me tocó hacer a Juárez allí. Y a un compañero, también de los que ya eran mayores, le tocó hacer a Su Alteza Serenísima. este, y, Y contra viento y marea ganamos el primer lugar de todas las secundarias. Competíamos con las secundarias que lo tenían todo, como era la Torres Bodet de aquella zona, por esa zona del tecnológico. Y nosotros era andar pidiendo
pues escenografía prestada, trajes prestados, Exacto. utilería, todo. Y entonces yo no conocía a Luis Martín, después lo conocí, luego me dijo que él había sido uno de los jurados que habían premiado esa obra. Para nosotros fue, no te imaginas lo relevante que es para, para nosotros que éramos estudiantes realmente de escasos recursos. Yo trabajaba en un taller de torno y estudiaba y trabajaba donde podía y todos estábamos así. Y entonces de pronto destacar de esa manera, pues quería decir que no es que fuéramos buenos actores, sino que teníamos un muy buen maestro. Muy buen maestro. Sí. Ok. Pues sí, de todos modos, el teatro pues te involucra directamente con la literatura, ¿no? O sea, con Mm, algunos de los... Fíjate que la maestra Delia Garda me dice, si quieres ser poeta, tienes que ser el mejor poeta. Y si quieres actuar, pues tienes que conocer el teatro. Ujú. Y si no, y si te dedicas a la poesía y no actúas, de todas formas, el teatro a, te va a fortalecer mucho. Y entonces me consiguió pases para ver las obras que se construían en ese tiempo, en los años 70 en Monterrey. Estoy hablando de 1974, que eran pues las obras nada más y nada menos que de Sergio García, de, 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 de Rubén González Garza, de Francisco Cifuentes, de Julián Guajardo, los grandes del teatro que llevaron a Monterrey a un lugar altísimo en el teatro en los años siguientes, estaban produciendo aquí sus obras. El teatro me enseñó muchas cosas y me dijo la maestra, me mostró otros autores como Tennessee Williams, como Jorge Luis Borges, pero un autor que fue fundamental, que es el poeta el Tigre, el Tigre mayor, Eduardo Lizalde, eh, hermano de actores y un tipo además interesantísimo que tiene voz de cantante de ópera, especialista en ópera, Eduardo Lizalde. Imagínate que después conozco a Lizalde y en un viaje que hicimos a Bogotá en el mismo vuelo, yo le iba platicando que mi maestra me pasó un libro de él para leerlo en la secundaria y él iba emocionado acá. Y cuando leímos en un lugar que se llamaba Zipaquirá, hay una catedral de la Sal, adentro leímos allí en esas cercanías de Bogotá, Ujú. y él dijo la anécdota, aquí hay un poeta joven que dice que esto y esto y esto y esto, y me dedicó a su lectura. Imagínate que en toda esa distancia, ¿no? De la secundaria a esa catedral de la Sal, con ese poeta que pues para mí yo jamás creí que iba a conocer a un poeta así, ¿no? Y así se fueron dando las cosas, Daniel, así, con ese poeta me llevó a conocer después a través de la lectura de ese poeta conocí a Efraín Huerta, Jaime Sabines, a todos nuestros grandes poetas mexicanos, y creo que ellos fueron cimentando pues el gusto por la lectura y depurando pues mi trabajo, porque yo la verdad soy un escritor tardío. Yo si bien escribo desde joven, yo publico mi primer libro hasta los 26 años, ¿sí? O sea, soy estudiante tardío y soy escritor publicando libros también tardío, porque ya algunos de mis compañeros de generación y que eran menores que yo, ya publicaban sus libros desde los 20 años. Hay escritores que realmente maduran muy rápido. Fíjate que pues ya con el tiempo se distinguen las edades de Ujú. las lecturas y las edades de la escritura. Sí hay una edad incipiente que en este caso pues podría ser esa primera edad. En este caso es como entre los 16 digamos a los 23 años, podría decirlo. Fíjate que ahorita sí hay autores de 19, 20, 21 años que tienen ya toda una herramienta, que quizás son promesas, pero que tienen toda una herramienta y una serie de elementos como para caminar con cierta firmeza y elegir una ruta, ¿no? Es decir, eso es lo que no teníamos nosotros en ese momento. Provincianos, finalmente, claro, me ayudaba mucho que yo estudiaba comunicación, estudiaba periodismo, porque había hecho ese pacto de que ninguno de los dos se muriera de hambre aquí en la ciudad
y que uno de los retos era desafiar al monstruo y el desafío consistía en hacer lo que queríamos hacer, que era terminar una carrera de periodismo y empezar a publicar libros. Entonces, cuando yo terminé la carrera de periodismo, yo ya tenía prácticamente 3 libros publicados y enseguida gano mi primer premio nacional. Entonces eso como que va alentando. Pero me parece que sí hay algunos casos. Yo que he dado talleres, he coordinado seminarios, sobre todo ahora que hay estímulos para los jóvenes a nivel nacional y en todas las regiones del país, ahí descubres que efectivamente sí hay una posibilidad de que alguien que desde los 14, 15, 12, 13 trae, digamos, esa inquietud, la pueda solidificar a partir ya de los 18, 19 sobre todo los 19, porque todavía a los 18 uno todavía anda todo berrinchudo, a los 17 todavía anda de que nada le convence, nada le gusta, anda inconforme por todo, uno es los maestros son ignorantes, los padres son ignorantes, uno se puede construir solo, etcétera, etcétera. Pero ya como pasando esa etapa, empiezas como a asimilar y entonces la construcción es más sólida, porque ya se te cayeron todos los castillos, ya se derrumbó todo, entonces ahora sí empiezas a construir como con más solidez, ¿no? Maestro, ¿cuáles crees tú que deben ser las funciones sociales que debe cumplir un poeta con respecto a la sociedad? Bueno, eso es algo que digamos, cada poeta en lo individual se lo responde. Yo en lo particular he sido también militante político, pero sí he tratado de no caer en lo que llaman poesía de combate, porque finalmente me parece que toda la poesía es de combate en la medida que experimenta y en la medida que se nutre de su realidad, ¿no? En la medida que se nutre de un archivo de la memoria y de una raíz que tiene que ver con sus ancestros y de una ciudad que lo vio crecer o que lo adoptó, ¿no? Es decir, en la medida que te nutres de todos esos aspectos, ya hay ahí una preocupación social. La otra tiene que ver con el lenguaje, es decir, en la medida en que el lenguaje me es un aliado y trato de conocerlo más, mi idioma, mi lengua materna, el español, pues yo creo que eso me va a dar como que más fortaleza y eso también es una función social. Luego ya vienen los poetas que efectivamente son militantes políticos, de partidos políticos, son activistas también, y hay el poeta que está en su caja de cristal y que su compromiso es solamente escribir, ¿verdad? Yo creo que nadie es apolítico, creo que nadie es totalmente ajeno a lo que sucede en el mundo, pero algunos deciden aportar un grano de arena mayor, ¿verdad? E inmiscuirse pues también en la resolución de los problemas de una manera directa. Por supuesto, sin, sin, sin descuidar su poesía, ni ponerla al servicio totalmente de una ideología, porque ya hemos visto la historia, ya hemos visto lo que pasó en la Revolución Cultural China, ya vimos lo que pasó en el realismo socialista en la antigua Moscú, en la antigua Rusia. Ya vimos lo que pasó con la poesía militante de Pablo Neruda o personajes como el mismo eh, Efraín Huerta, ¿sí? En cambio, personalidades lúcidas, grandes escritores y que además pusieron su acción política para la transformación del ser humano, José Revueltas. José Revueltas sería para mí un paradigma de alguien. Imagínate, todavía no cumplía 18 años y ya había estado 2 veces en las Islas Marías. O sea, eso es terrible y es una experiencia de vida, obviamente que terrible, es cruel, pero digamos que también él estaba trazando un destino, una ruta, digamos, sí, de la generación de Octavio Paz, quizá un poquito mayor, pero totalmente contrapuestos en cuanto a sus estéticas y a su modo de vida, acción de vida, ¿no? Te voy a hacer una pregunta medio, a lo mejor difícil, pero porque pues un escritor debe amar todas sus obras, me imagino, pero ¿cuál ha sido la obra
que más te ha gustado, vamos a decir, realizar o tienes alguna obra preferida tuya? Fíjate que también eso va variando, Ujú. porque realmente los escritores más bien somos inconformes de muchas cosas, y la inconformidad incluye nuestra propia obra, o algunos somos inconformes, y entonces apenas se ha publicado el libro cuando ya quieres, ya no estás conforme con el libro, pero hay algunos que digamos te dejan cierta satisfacción y que se mantienen ahí. Uno de esos libros, me parece que es Las Edades Felices, que es un libro que se publica en 2013, eh, y que gana en el 2014 el premio iberoamericano para obra publicada en Tabasco, el premio de Bellas Artes. No solamente, no por el premio, sino un libro por el que yo apostaba. Yo apostaba por él y lo traje por ahí paseando y placeando en varios concursos. No, no logró ganarlos hasta que se publicó. Y ese es un libro que me gusta porque tiene un tono conversacional, tiene un humor así un tanto ácido, habla de justo no del lado amable de la vida, sino del lado duro de la vida, en contraposición, las edades felices, pero siempre en contraposición con esta otra parte que tiene que ver con lo que nubla la felicidad, ¿no? Pero que es parte de la vida misma. Entonces, me parece que un libro ya más reciente que se llama Nadie salvó el mundo, Nadie como salvó el mundo, que es el que gana en 2020 el premio eh, Juan Ramón Jiménez en Moguer, en Huelva, España, también no por el premio, sino porque es un libro en el que vuelvo a las raíces. En esos libros que tú mencionabas, que alrededor de 20, hay unos dos en los que vuelvo a las raíces, que es las raíces potosinas, ¿sí? De varias generaciones, eh, y luego migrantes, ¿no? Entonces, retomo el tema de la migración, retomo el tema de las raíces, retomo el tema de la madre enferma, retomo el tema de la ciudad misma, retomo el tema del país, pero no como patria, sino como matria. Entonces es un libro que yo lo fui construyendo con esa fuerza que da pues la conciencia del poema y la conciencia de estar trasladando esa raíz a un momento actual, ¿no? Esos dos, y fíjate que hay uno que no es que yo lo destaque, sino que a mí me parecía un libro experimental y un libro de transición, ¿sí? Entonces es bien raro porque uno se casa con los libros, pero también hay algo otros por los cuales no espero mucho de ellos, y que es Teoría de la Belleza, y que me trajo el premio de del Festival de la Lira en Cuenca, Ecuador, y justamente es en términos económicos el que Rico. más ingresos ha traído a esta construcción poética. Entonces, qué raro, ¿no te parece? Que finalmente, sí, los libros son como los hijos, y uno los quiere a todos, hay algunos que finalmente son los conce, pero luego de pronto te salen esas cosas como de Teoría de la Belleza, que no es que no apostara por él, sino que me parecía más experimental y no creí que fuera a destacar. Y es un libro que hice yo con una beca de Conarte, fíjate, que mando a la Universidad de Sinaloa a un concurso que tenía para publicar obras, se publica con ese al ganar allá, y luego ya como libro lo mando a Ecuador y gana ese premio. Entonces, atrás de cada libro hay toda una historia, así como atrás de cada poema. Pues espero que ese amor que le tengas al mar allá en mi tierra, algún día podamos hacer algo. Pues bueno, ya para cerrar, ¿pudieras reducir a tres palabras el camino que debe seguir un poeta que va iniciando o un escritor? ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que primero el descubrir que puedes ser poeta, el verbo descubrir, el verbo prepararte para lograrlo, y el otro sería resistencia. Resistir sería el otro verbo, porque no es que el poeta sea un héroe, sino que finalmente, finalmente es complicado para el artista en general. Y situaciones como la pandemia, pues finalmente te vienen a poner a prueba. Ah, Claro. sí, quieres ser artista. Bueno, es cierto que puedes trabajar de tu casa, que puedes
contra la ansiedad y que puedes resolver los escollos económicos, pues bueno, ahí está una prueba. Entonces, finalmente, el camino artístico está lleno de pruebas de fuego. Entonces, yo creo que esas tres palabras, descubrirte, prepararte y resistir, te permiten llegar a donde tú quieres llegar, ¿sí? Que me viene a la memoria una frase de Jack Kerouac, el poeta beat norteamericano, que decía que cuando llegues a la montaña, sigue subiendo. Lo dice uno de sus personajes en Los Vagabundos del Dharma. Y entonces tú dices, caray, si hay, uno para la montaña puede ser el primer escalón, el segundo, terminar una carrera, tener un trabajo y jubilarte, publicar un libro, tener hijos, no sé, pueden ser montones de cosas. ¿Sí? Sí. La interpretación que se le puede dar a esa montaña. Se resalta todo esto es que no te conformes, ¿no? Porque aparentemente llegaste a un punto, pero pues puede haber otros puntos, ¿no? No, y aparte, pues yo creo que son las profesiones de las artes y la cultura, pues también es de mucha, como tú dices, preparación y definición de lo que quieres ser, pero sí mucho, mucho esfuerzo, mucha Así tenacidad, es. mucho valor, y sobre todo valor en tu producto, en tu obra. Es un camino diferente, aunque hay una estructura de alguna manera puesta en el mercado de las artes y la cultura, los festivales, las becas, todo eso, pero pues también hay mucha gente que está peleando por eso, ¿no? Pero primero es el ser y luego el hacer y luego el tener. Entonces, Claro. ahí es donde mucha gente se puede quedar, ¿no? Así es, Daniel. El poeta no es solo, el artista no es solo, se requiere también del que promueve, se requiere del que enseña, se requiere del que difunde, se requiere del recurso para hacerlo. Entonces esto es como una serie de círculos ¿No? que se van ampliando. Y a desarrollar otras habilidades de venta, de comunicación, de muchas cosas de planeación de negocio, porque pues, toda la papelería en que te metes a la hora de pedir una beca o pedir un apoyo, pues es toda una papelería ahí que tienes Claro. que saber hacerla, ¿me explico? Y mucha gente, me imagino, se queda ahí en el intento, ¿no? Así es, Daniel. Pues muchísimas gracias, maestro. Te agradecería si nos pudieras dejar tus redes sociales. Sí, sí, claro, Daniel, pues, yo estoy en Facebook como Margarito Cuellar. Ujú. Por ahí manejamos varios contenidos y mi página es www.cuellarletras.com. Esa es mi página, ahí vienen parte de la obra, ahí vienen algunos bocetos biográficos, trabajos, etcétera, etcétera. Y bueno, un link para trabajo periodístico que es www.musicaparacamaleones.com.mx. Entonces, estamos allí en esas, en esas dinámicas de combinar la literatura y el periodismo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, maestro. Espero que no sea el último.